Cordial saludo, Titor y compañeros. Mi nombre es Cristian. Voy entonces a compartir el punto 1 de la actividad en curso. Voy a compartir entonces pantalla, la presentación. La primera actividad se trata entonces de qué es efecto estocástico y efecto determinista. Entonces, un efecto determinista se refiere a un fenómeno que sigue un patrón predecible y consistente. Es decir, que se conocen las condiciones iniciales de un sistema y las reglas que lo rigen. Se puede predecir entonces con certeza su comportamiento del futuro. Por ejemplo, en la física la caída de un objeto bajo la gravedad sigue ecuaciones que permiten entonces prever exactamente dónde caerá y en qué tiempo. El segundo ejemplo entonces sería en la parte de la biología, que serían como las mutaciones que se dan de maneras aleatorias y afectarían la variabilidad de la genética en una población. Y en la física es el decaimiento radiactivo, que se rige las probabilidades, permitiendo predecir las tasas de decaimiento. Continuamos entonces con el efecto estocástico, que se refiere entonces al fenómeno en los que presentan variaciones aleatorias en el tiempo o en los resultados, de modo que no son predecibles con certeza. Entonces estas no son predecibles más que todo con certeza. Los ejemplos serían la radiación y la salud, como la exposición a la radiación ionizante, que estas entonces sabemos que producen o que desarrollan cáncer en las personas y que el riesgo va aumentando según la dosis de radiación. Y en la evolución de las enfermedades en el ámbito de la epidemiología, la programación de las enfermedades infecciosas que pueden ser modeladas como un proceso estocástico. Y en los mercados financieros, que esta sería en otro ámbito, entonces sería el comportamiento de los precios de las acciones que se consideran estocásticos, ya que se influencian por múltiples factores aleatorios, como noticias económicas y decisiones de los inversores y eventos globales. Muchísimas gracias, compañeros. Se mete en la tecnología en radiología, imágenes diagnóstica y estoy con ustedes por acá el día de hoy para compartir el punto 3 del módulo 3. Elabora un cuadro que contenga la composición y porcentaje anatómico y molecular del cuerpo. Para sobrevivir todos los organismos necesitamos de ciertos elementos y de muchas cosas. Aquí primordialmente los elementos que tenemos son oxígeno, carbono, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio, agua y otros. El que más abunda es el oxígeno, porque el oxígeno es el elemento principal que abunda en agua y en las moléculas orgánicas. El carbono, fundamentalmente para la estructura de las biomoléculas, el hidrógeno se encuentra principalmente en el agua y los compuestos orgánicos. Y la importancia de los otros elementos como el calcio y el fósforo son esenciales para la formación de huesos, mientras que el nitrógeno es clave en la composición de proteínas y ácido úrico. Bueno, con esta tablita le vamos a mostrar el porcentaje anatómico y el porcentaje molecular. ¿Qué quiere decir el porcentaje anatómico y el porcentaje molecular? Nos quiere decir que el cuerpo, en términos de elementos químicos esenciales respectivamente a su porcentaje. El porcentaje anatómico se refiere al número de átomos, mientras que el porcentaje molecular se enfoca en la masa. Por eso vemos solamente una diferencia aquí entre el oxígeno, de que en el oxígeno, el porcentaje anatómico y el porcentaje molecular. La masa del oxígeno es del 60% y el porcentaje anatómico, o sea, el número de átomos es del 65%. El resto de los elementos que observamos son elementos que están igualmente tanto en el número anatómico como en el número molecular, y que todos estos elementos son esenciales para el desarrollo del cuerpo humano. Sin más preámbulo, me despido de ustedes, que tengan una feliz noche. Gracias. Hola, mi nombre es Jessica Bedoya. A continuación voy a realizar la explicación de la actividad número 5 y por qué es importante comprender esta actividad. Entonces voy a compartir pantalla. La actividad número 5 dice que debemos de elaborar un dibujo y explicar el ciclo celular, cuáles son las características principales de las fases G1, G2, C y M y la radiosensibilidad relativa de cada fase. Entonces para ello voy a compartir esta presentación.
Aquí podemos observar el ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular eh, es como el proceso por el cual va a pasar la célula para poderse dividir. Entonces, en el ciclo celular tenemos la fase G1, que la fase G1 hace referencia a la primera fase. La célula comienza a crecer y comienza a desaparecer el nucleolo. Y ahí se empieza a condensar el material genético. En la fase, de ahí pasa la fase S. En la fase S, ese material se va a empezar a duplicar, o sea, la célula crece muchísimo, el material se duplica para poder empezar su fase de división y poder pasar pues como la cantidad de material genético a las dos células hijas. Y finalmente pasamos a la fase G2, que es la segunda fase de crecimiento. Sigue creciendo las células, siguen creciendo los organelos, siguen creciendo las proteínas y se empiezan a organizar para entrar a la fase M. ¿Qué es la fase M? La fase M es la fase de la mitosis, es decir, el proceso como tal donde se va a hacer las células hijas, donde se van a crear. Y en esa misma fase hay unas etapas que son la profase, metafase, anafase, telofase y la citocinesis, que finalmente es donde se forman las dos células hijas, cada una con su núcleo, su material genético en el núcleo, o sea, el ADN y su citoplasma. ¿Qué es importante entender? La radiosensibilidad. ¿Por qué es importante entender la radiosensibilidad en el ciclo celular? Porque dependiendo de cómo veamos en qué etapa se encuentra, vamos a saber qué tan susceptible o qué tan sensible es la célula a la radiación. En la fase G1 y en la fase G2 va a ser una radiosensibilidad de moderada a alta. Si bien no va a suceder que haya pues como mucho daño, sí puede ocasionar daño. Y digamos que una otra forma, ese daño que se causa, la célula tiene la capacidad de regenerarse en algunos aspectos y en algunas situaciones, mientras que en la fase S, que es cuando se está duplicando el material genético, eso no sucede. Es decir, si hay radiación, directamente hay daño celular. Entonces pueden haber mutaciones, pueden haber alteraciones del material genético y las bases, el enlace entre las bases se puede dañar. Entonces puede haber enlace de las bases. Y ahí se crean enfermedades, se crean problemas a nivel celular y a nivel de material genético, que es el que lleva toda la información para saber cómo esa célula debe de ser y para qué va a servir y cómo se va a formar. Entonces, por eso es importante que en un proceso de radiación, en este caso que nosotros estudiamos tecnología en radiología e imágenes diagnósticas, que vamos a estar muy propensos a la radiación, debemos de tener muy presentes esto para cuidarnos tanto nosotros como nuestros pacientes. Muchas gracias. Betancur Mejía, y hoy voy a hacer la socialización del punto 7 de la actividad 4, que viene siendo de la radiobiología, ¿cierto? Como el punto básicamente era cómo justificaba en que la concentración de oxígeno, la edad y la recuperación celular son factores biológicos que afectan a la radiosensibilidad, ¿cierto? Bueno, como primer concepto tenemos que tener claro es que es la radiosensibilidad, y como su nombre lo dice, eh, se refiere como a la sensibilidad de los diferentes tejidos y de las células a a la radiación ionizante. Como primer factor tenemos la concentración de oxígeno, que está afecta más que todo es como al tejido más sensible, ya que en estas condiciones aerobias, este tejido es como el que más está expuesto, ¿cierto? La hipoxia, que es como la baja concentración de oxígeno, es la que reduce la radiosensibilidad, ya que en ausencia de oxígeno, los radicales libres no se pueden formar con la misma eficacia, ¿cierto? Tenemos también la edad, que la edad es un factor también muy importante, ya que influye en los tejidos en desarrollo, siendo como más sensible a a los tejidos maduros, ¿cierto?
ya que en los tejidos adultos la radiosensibilidad puede disminuir debido a una menor tasa de división celular y una mayor capacidad de reparación. Otro factor muy importante es la recuperación celular, que esta depende del tiempo de exposición a la radiación, teniendo en cuenta el nivel de esta y así evidenciar el tiempo que tienen las células humanas para recuperarse, ¿cierto? La velocidad de recuperación celular después de la irradiación afecta a la radiosensibilidad, ya que los tejidos con una alta tasa de renovación celular, como la médula ósea y los epitelios intestinales, son más sensibles, ya que las células dañadas se reemplazan pues rápidamente. Y ya por último, como resumiendo esto, la radiosensibilidad está influenciada por factores biológicos como la concentración de oxígeno, la edad y la capacidad de recuperación celular, que como mencioné antes, están afectando como esta parte de la radiosensibilidad. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sebastián Grisales. Voy a hacer una breve exposición de la actividad 9 del trabajo de la fase 4 de radiología y radioprotección. El punto 9 aborda lo que sería la parte de concepto del síndrome de radiación aguda. El síndrome de radiación aguda normalmente es entendido como un conjunto de signos y síntomas que se presentan luego de ciertos niveles de exposición que tiene el organismo para con lo que es la radiación ionizante, o sea, los rayos X o lo que se llaman rayos gamma. Normalmente hay dos tipos de fuentes para esta radiación ionizante, ¿cierto? Tenemos las fuentes naturales y las fuentes humanas. Las fuentes naturales, pues, podría ser ejemplo, lo que son los rayos cósmicos que vienen del espacio, pues sería esto de la parte del sistema solar, así mismo como fuentes que se desprenden del mismo planeta Tierra. Y las fuentes humanas, que normalmente se dan en entornos laborales que son creadas por el hombre para procesos industriales, incluso desde nuestra perspectiva médica, en el asunto de diagnóstico para las diferentes patologías. Normalmente este síndrome de radiación aguda suele ser más causado por las fuentes creadas por el hombre, ¿cierto? Pues ya que el hombre tenga sus mecanismos, o tenga sus medidas para generar esta radioprotección. Este síndrome de radiación aguda tiene un conjunto entonces de signos y síntomas que suelen ser muy comunes de acuerdo a los virus, a las infecciones, es decir, a cualquier patología. Ejemplo, alteraciones dentro de lo que sería dolores de estómago, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, síncopes, que lo normal lo resumiríamos en 3 manifestaciones clínicas que tiene el síndrome de radiación aguda. Una manifestación clínica primaria es la que se da en la médula ósea, que es una disminución o una alteración en el volumen de células sanguíneas, es decir, un bajón que se empieza a aparecer en eritrocitos, leucocitos y asimismo en plaquetas. Normalmente eso tiene una magnitud de exposición de 1 a 10 Gray. Tenemos también otra alteración que se da dentro del tracto gastrointestinal, que viene a generar alteración de las capas que tienden a envolver todo lo que es nuestro sistema digestivo, que acarrea incluso una septicemia a largo plazo, que sería un proceso de infección, dado que hay una exposición de bacterias dentro de nuestro sistema digestivo. Y esta tiene una intensidad de 10 a 50 grados. Todavía no hay un margen de mortalidad, pero es un factor de riesgo para llegar a llegar a un margen de mortalidad. Y un último efecto que sea en el sistema nervioso central, que viene a haber una alteración en las células sanguíneas, en las células que se encargan de anclar la parte neuronal, como son por ejemplo células de la glía o las células gliales, pero también alteraciones de la parte de vasos sanguíneos que se encargan de irrigar todo el sistema nervioso central. Estas 3 manifestaciones clínicas normalmente tienen unas fases de manifestación. Ejemplo, tenemos una primera fase que se conoce fase prodrómica, que es normalmente el inicio de la enfermedad, el inicio de la manifestación clínica. Va de 2 a 4 horas, puede ir incluso hasta 1 a 2 días. Una fase de latencia que normalmente puede ir de semanas a meses, que la enfermedad todavía ahí está la alteración, pero todavía no aparece. Y una última fase que es la manifestación sistémica de la enfermedad, que esa puede ser
variar incluso de semanas a meses o incluso a años, luego de haber tenido esa exposición junto con lo que es la radiación ionizante. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.